Bienvenidos un día más a Reyes y Reinas de España. Yo soy Alejandra y estoy muy contenta de que nuevamente estén aquí conmigo para continuar este recorrido por la historia de España. Y bueno, después de los últimos episodios, creo que ya podemos decir que la situación se está poniendo bastante interesante, porque ya conocimos a Carlos IV, ya hablamos de la Revolución Francesa, conocimos un poco más a Manuel Godoy, y en el episodio anterior apareció uno de los personajes que prácticamente va a cambiar el rumbo de toda Europa. Ese es Napoleón Bonaparte. Y hoy vamos a empezar a juntar todas esas piezas, porque una cosa es hablar de Napoleón, otra cosa es hablar de Godoy, y otra cosa es hablar de Carlos IV. Y otra muy diferente es entender cómo terminaron todos ellos metidos en el mismo problema. Y créanme que aquí vamos a empezar a acercarnos a uno de los momentos más complicados de la historia de España. Porque España durante siglos había sido una de las más grandes potencias europeas. Ahora se encontraba en una situación bastante delicada. Tenía problemas económicos, tenía problemas políticos, tenía una monarquía cada vez más cuestionada. Y para acabar, tenía a Napoleón prácticamente en la puerta. Así que vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Miren, vamos a ubicarnos primero en los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX. Carlos IV llevaba ya varios años en el trono y Manuel Godoy se había convertido en una de las personas más importantes del gobierno. Pero España no estaba viviendo precisamente su mejor momento. Y esto es muy importante porque a veces cuando hablamos de la llegada de Napoleón, parece que todo ocurrió de repente. Como si un día España estuviera tranquila y al siguiente, ¡pum!, Napoleón apareció. Pero no, la realidad es que España llevaba años acumulando problemas. La economía no estaba bien. Las guerras costaban muchísimo dinero y la monarquía tenía dificultades para mantener sus finanzas. Y además España estaba atrapada en las luchas entre las grandes potencias europeas, principalmente entre Francia y Gran Bretaña. Y aquí tenemos que recordar algo. España y Francia no eran enemigos naturales. De hecho, durante buena parte de este periodo fueron aliados. Y ahí está precisamente el problema. Porque cuando tienes como aliado a un país que está intentando dominar prácticamente toda Europa, pues puede ser que esa amistad termine saliendo bastante cara. Después de la Revolución Francesa, las relaciones entre España y Francia habían sido complicadas. Al principio, la monarquía española veía la revolución con enorme preocupación. Y claro que tenía sentido. Carlos IV era un rey Borbón, y en Francia también gobernaban los Borbones. Por lo tanto, lo que estaba ocurriendo en Francia no era simplemente un problema político de otro país. Era algo que afectaba directamente a la propia familia real española. Pero con el paso del tiempo, las circunstancias cambiaron. Francia terminó convirtiéndose en una potencia revolucionaria y después, con Napoleón, en una potencia militar. Y España comenzó a acercarse nuevamente a Francia. ¿Por qué? Porque la política internacional no siempre funciona con ¿me caes bien o me caes mal? Funciona con ¿qué me conviene? Y España necesitaba sobrevivir entre dos gigantes, Francia por un lado y Gran Bretaña por el otro. Y Godoy intentaba navegar entre ambas. Uno de los grandes problemas era precisamente Gran Bretaña. Los británicos tenían una enorme ventaja: su marina. Y esto era suficiente.
porque en aquella época tener una gran flota significaba controlar las rutas comerciales, proteger sus territorios y poder transportar tropas y mercancías. España todavía tenía importantes territorios en América, así que el control del mar era fundamental. Pero Napoleón tenía un problema. No podía derrotar fácilmente a Gran Bretaña en el mar. Entonces decidió buscar otra manera. Si no podía destruirla directamente, intentaría aislarla. Y aquí entra el famoso bloqueo continental. Y tranquilos, porque el nombre puede sonar un poco complicado, pero la idea es bastante sencilla. Imaginen a Napoleón mirando el mapa de Europa y pensando: no puedo derrotar a Inglaterra en el mar. Entonces voy a intentar derrotarla en su economía. Y ese era precisamente el objetivo. En 1806, después de varias victorias militares, Napoleón decidió intentar aislar económicamente a Gran Bretaña. La idea era que los países europeos dejaran de comerciar con los británicos. Nada de comprar productos ingleses, nada de venderles mercancía, nada de permitir que los barcos británicos utilizaran libremente los puertos europeos. En pocas palabras, Napoleón quería cerrar Europa a los productos británicos. ¿Por qué? Porque Inglaterra era una de las potencias más grandes, navales y comerciales. Napoleón sabía que podía ser muy difícil destruirla mediante una invasión directa, así que decidió atacar uno de sus puntos más importantes: su comercio. Y llegamos a uno de los acontecimientos fundamentales. En 1805, España y Francia se enfrentaron a la Armada Británica en la famosa Batalla de Trafalgar. Y este episodio es importantísimo para entender lo que viene después. La flota franco-española fue derrotada. Y para España fue un golpe terrible. No solamente porque se perdió una batalla, sino porque quedó muy debilitada su capacidad naval. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque esto puede parecer un detalle militar, pero no lo es. España tenía un imperio enorme, tenía territorios en América, tenía comercio, tenía rutas marítimas, y para mantener todo eso necesitaban barcos. Así que perder una parte importante de su capacidad naval significaba perder capacidad de maniobra. Y además España había gastado enormes cantidades de dinero en guerras. Así que imagínense la situación. El país necesitaba dinero, necesita recuperar estabilidad, pero al mismo tiempo está metido en conflictos internacionales. Y además está aliado con Napoleón. Y Napoleón no piensa detenerse. Ahora vamos a Portugal. Portugal tenía una relación muy estrecha con Gran Bretaña. Y para Napoleón ese era un problema, porque mientras el resto de Europa intentaba cumplir el bloqueo continental, Portugal seguía comerciando con los británicos. Napoleón decidió que eso no podía continuar, y entonces surgió una idea: invadir Portugal. Pero había un pequeño problema. Para llegar a Portugal, desde Francia, había que atravesar España, y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes, porque España permitió el paso de las tropas francesas, y para entender la decisión hay que recordar que España seguía siendo aliada de Francia. Además, Godoy pensaba que podía obtener beneficios políticos de esta situación. Se firmó el Tratado de Fontainebleau en 1807. El acuerdo contemplaba la invasión y división portuguesa. Y aquí tenemos algo que, visto desde el presente, resulta bastante inquietante. ¿Por qué España estaba permitiendo que un ejército extranjero entrara en su territorio para conquistar otro país? Y claro, ¿qué podía salir mal? Pues muchísimas cosas. Las tropas francesas comenzaron a atravesar España, y al principio podía parecer que todo estaba bajo control.
Eran tropas aliadas. Venían con un objetivo concreto: Portugal. Pero ocurrió algo que empezó a preocupar cada vez más. Los franceses comenzaron a ocupar posiciones estratégicas en España. Y entonces apareció una pregunta que seguramente muchos españoles comenzaron a hacerse. ¿Por qué hay tantos soldados franceses aquí? Porque una cosa es dejar pasar un ejército y otra muy diferente es ver cómo ese ejército empieza a instalarse. Madrid, Barcelona, Pamplona, Burgos, San Sebastián. Las tropas francesas comenzaron a ocupar puntos demasiado estratégicos. Y la situación empezó a generar desconfianza, porque ya no parecía simplemente una expedición contra Portugal. Parecía que Napoleón tenía otros planes. Y aquí tenemos que reconocer algo. Napoleón era extraordinariamente hábil. No necesariamente porque todos sus planes fueran perfectos, sino porque había que aprovechar las debilidades de los demás. Y España tenía muchas. Mientras tanto, dentro de España la situación política era cada vez más complicada. Carlos IV seguía siendo el rey, pero su autoridad estaba debilitada y la figura de Godoy provocaba cada vez más rechazo. Y aquí aparece otra persona fundamental: Fernando, el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. La relación entre Fernando y Godoy era muy mala, y alrededor del príncipe comenzó a formarse un grupo de personas que veía a Godoy al gran responsable de los problemas del país. Pero el conflicto no era solamente político, también existía una lucha por el poder dentro de la propia familia real. Por un lado, Carlos IV, por otro, María Luisa de Parma y Godoy, y frente a ellos, Fernando. Y esto se va a volver fundamental, porque mientras los franceses estaban entrando a España, los españoles estaban divididos entre ellos. Y esa es una combinación muy peligrosa. Un país puede enfrentar una amenaza externa, puede enfrentar una crisis interna, pero cuando tiene ambas al mismo tiempo, la cosa se complica muchísimo. Aquí viene una de las preguntas interesantes. ¿Napoleón realmente quería solamente conquistar Portugal? La respuesta es que sus movimientos muestran que su interés en la península era mucho mayor. Portugal era importante, sí, pero España también podía convertirse en una pieza fundamental para sus planes. Y además había otro elemento. Napoleón veía que la monarquía española estaba debilitada. Carlos IV no tenía la autoridad de sus grandes antepasados. Godoy era muy impopular. Fernando estaba enfrentado con sus padres y la población estaba cada vez más descontenta. Para Napoleón aquello era una oportunidad, porque cuando encuentras un país dividido es mucho más fácil intervenir. Y aquí quiero que entendamos algo que a veces se pierde cuando hablamos solamente de reyes. Carlos IV no gobernaba en un vacío, tenía que lidiar con problemas muy reales: el dinero, los impuestos, las guerras, el comercio, las colonias, las relaciones internacionales y además una sociedad que estaba empezando a cuestionar muchas de las estructuras tradicionales. España todavía era una monarquía del antiguo régimen. Europa estaba cambiando. La Revolución Francesa había demostrado que una monarquía podía caer. Las ideas ilustradas habían cuestionado el poder absoluto. Y Napoleón estaba creando un nuevo tipo de poder basado en el ejército. Todo estaba cambiando. Y España estaba intentando mantenerse de pie mientras el mundo alrededor se transformaba.
A medida que los soldados franceses continuaban entrando y permaneciendo en España, el miedo comenzó a crecer, porque ahora ya no se trataba solamente de lo que Napoleón quería hacer en Portugal. Ahora había tropas francesas dentro del territorio español. Y esto provocó una reacción, y la familia real comenzó a considerar la posibilidad de trasladarse. Y aquí aparece una idea que nos va a llevar directamente al siguiente episodio: Aranjuez. Porque mientras Carlos IV y Godoy intentaban manejar esta situación, los enemigos de Godoy comenzaron a movilizarse y el pueblo estaba cada vez más molesto y la tensión estaba creciendo. Y finalmente estalló. En marzo de 1808, la corte se encontraba en Aranjuez y ahí se encontraron muchos de los elementos que habíamos ido viendo durante estos episodios. La presencia francesa, el descontento con Godoy, la crisis económica, la rivalidad entre Carlos IV y Fernando y una población cada vez más cansada. El ambiente estaba completamente cargado y entonces llegó la noche del 17 de marzo de 1808. Comenzó una revuelta. El objetivo principal era Godoy. La gente estaba furiosa. Las propiedades vinculadas al favorito fueron atacadas y Godoy tuvo que esconderse. Pero finalmente fue descubierto y fue detenido. Y aquí ocurre algo impresionante, porque Godoy, que durante años había sido uno de los hombres más poderosos de España, ahora estaba prácticamente a merced de sus enemigos. Carlos IV intentó protegerlo, pero la situación se había salido de control. Y entonces ocurrió algo que cambiaría completamente el panorama. Carlos IV abdicó en favor de su hijo. Fernando se convirtió en rey, Fernando VII. Y podríamos pensar, bueno, ya está, tenemos nuevo rey y solucionamos el problema. Pero no, porque todavía quedaba alguien que no había dicho su última palabra: Napoleón Bonaparte. Y aquí quiero que nos detengamos un momento, porque quiero que recuerden cómo comenzamos esta temporada. Hablamos de Carlos IV, después hablamos de la Revolución Francesa, después de Godoy, después de Napoleón, y ahora estamos viendo cómo todas esas historias se cruzan. La Revolución Francesa cambió el equilibrio de Europa. Napoleón apareció aprovechando ese nuevo escenario. España se alió con Francia, buscando sobrevivir. Godoy intentó manejar esa relación. Las guerras debilitaron todavía más a España. La derrota de Trafalgar fue un golpe enorme. Napoleón necesitaba controlar el Portugal. Las tropas francesas entraron en España. El descontento contra Godoy creció y Fernando se enfrentó a sus padres y finalmente Carlos IV perdió el trono. Pero aquí viene lo increíble. Fernando VII acababa de convertirse en rey y Napoleón estaba observando todo desde afuera. Y cuando Napoleón vio la crisis de la monarquía española, probablemente entendió que tenía delante una oportunidad extraordinaria. Una monarquía dividida. Un rey nuevo. Un antiguo rey que no aceptaba completamente lo ocurrido. Un primer ministro desprestigiado. Un ejército francés dentro del territorio. Y una población que todavía no sabía exactamente lo que estaba por ocurrir. La crisis apenas comenzaba. Y aquí sí quiero hacer una pequeña reflexión con ustedes, porque viendo esto desde nuestra perspectiva, resulta muy fácil decir, ¿cómo pudieron confiar en Napoleón? Pero piensa en el contexto. España estaba intentando sobrevivir, Francia era una potencia enorme, Gran Bretaña también. Y España tenía que tomar decisiones constantemente. Además, Godoy no podía simplemente levantarse una mañana y decir, bueno, pues hoy vamos a ignorar a Napoleón. No funcionaba así.
Había tratados, había guerras, había intereses económicos, había territorios, había alianzas y también había muchísimo miedo. Y creo que eso es algo que siempre tenemos que recordar cuando estudiamos historia. Las personas que vivieron estos acontecimientos no tenían el libro de historia en las manos. No sabían que Napoleón iba a terminar invadiendo España. No sabían que Fernando VII iba a convertirse en uno de los reyes más polémicos de nuestra historia. No sabían que iba a existir una guerra de independencia. No sabían que todo esto terminaría cambiando España para siempre. Ellos simplemente estaban intentando resolver el problema que tenían delante. Y muchas veces una decisión que parece razonable en ese momento puede terminar teniendo consecuencias enormes. Y eso justamente es lo que pasó. Y bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Hoy vimos cómo España pasó de ser aliada de Francia a encontrarse prácticamente con un ejército francés dentro de su propio territorio. Vimos la guerra contra Gran Bretaña, Trafalgar, el bloqueo continental, el Tratado de Fontainebleau y la entrada de las tropas francesas en España. Y sobre todo vimos algo que para mí es fundamental. Cómo una serie de decisiones aparentemente pequeñas fueron construyendo una crisis enorme. Porque la historia no siempre cambia por un solo acontecimiento. A veces cambia porque durante años se van acumulando problemas. Hasta que llega un momento en que todo explota. Y nosotros ya estábamos llegando a ese momento. Porque en el próximo episodio vamos a hablar del motín de Aranjuez, de la caída de Godoy y de cómo Fernando VII llegó al trono. Y créanme, la historia se va a poner más complicada. Así que si están disfrutando esta temporada, déjenme en los comentarios qué piensan hasta ahora de Godoy. ¿Fue realmente el gran culpable de lo que estaba pasando en España? ¿O creen que simplemente terminó cargando con todos los problemas de una monarquía que ya estaba en crisis? Yo tengo mi opinión, pero quiero saber la de ustedes. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando salga el siguiente episodio. Y gracias de verdad por seguir acompañándome en este recorrido, porque al final eso es lo bonito de hacer Reyes y Reinas de España. Sentarnos un ratito, platicar la historia y tratar de entender no solamente qué pasó, sino por qué pasó. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Alejandra y esto es Reyes y Reinas de España. Hasta la próxima.